Este es el segundo video de una serie de 6. El comentario fijado tiene el link del anterior. Aquellos que se suscriban haciendo clic en la campanita podrán tener acceso a los restantes. Cada uno aborda uno de los golpes de Estado que soportó el pueblo argentino. En esta oportunidad nos trataremos el contenido que se refiere al 4 de junio de 1943. Para ubicarnos en la época, se hace preciso repasar las consecuencias del golpe anterior de 1930. El proyecto corporativo de Uriburu no terminó de insertarse en la sociedad. Los dueños del poder real buscaron la salida a través de una democracia condicionada y fraudulenta, proscribiendo a Irigoyen confinado a la isla Martín García y al irigoyenismo todo. Renegando de su origen radical, el general Agustín P. Justo fue elegido como el candidato de la Concordancia, agrupación de voluntades que, beneficiadas por el fraude patriótico, le brindó una fachada falsamente democrática al régimen oligárquico. Ese triunfo, conseguido en la elección amañada, abrió un periodo de retroceso para las mayorías populares. La historia lo conoce como década infame. Se produjeron hechos de corrupción y entrega de los intereses nacionales. Cada uno merece un video en sí mismo, pero van a ser enumerados someramente a los efectos de un mayor reflejo de la época. Los concejales de la ciudad le extendieron la concesión de la explotación a la empresa de electricidad, conocida como CHADE. Las comisiones investigadoras posteriores demostraron dádivas y hechos de corrupción y retornos económicos recibidos a cambio de esos favores. Otro caso fue en el que el vicepresidente Julio A. Roca Hijo fue protagonista de un tratado vergonzoso donde se le concedía al imperialismo inglés beneficios inaceptables. La historia lo conoce como el Pacto Roca-Runciman. Los mejores cuadros del radicalismo, que no bajaban las banderas, hicieron un levantamiento fallido en la ciudad de Paso de los Libres, tratando de devolverle sus derechos al pueblo argentino. En una sesión del Senado hubo un intento de asesinato del senador Lisandro de la Torre. Una bala destinada a su persona sesgó la vida de Enzo Bordaberry. Un grupo de los mejores cuadros, desencantados con un radicalismo claudicante, fundaron Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. En su manifiesto fundacional decían: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Cumplido el mandato de Justo, en medio del mismo procedimiento fraudulento, eligen a Roberto M. Ortiz para sucederlo. Pasada la primera mitad del ciclo presidencial, este tiene inconvenientes de salud que en 1942 determinan su renuncia definitiva. Lo reemplaza Ramón Castillo, su vicepresidente. El mundo sufría las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de facto evaluaba la ruptura de la neutralidad y el ingreso al conflicto bélico. Con la venia de la Embajada de Inglaterra se venía perfilando la figura del empresario robustiano Patrón Costas para un nuevo ciclo de gobierno. Un grupo de militares nacionalistas se propusieron objetivos notables: devolverle a la población el derecho a votar, defender la soberanía cortando lazos que creaban dependencia económica y garantizar la neutralidad argentina ante el conflicto bélico. Se denominaban como GOU, Grupos de Oficiales Unidos. La situación previa, en donde estaban obturados por el fraude todos los caminos de acceso legítimo al poder y las políticas de gobierno, ponían en serio riesgo los intereses nacionales. Eso hizo que asumir el gobierno por vía de las armas fuera casi una responsabilidad histórica. Es por eso que este canal, considerando la obra posterior a este golpe de facto, consideró a esta revolución como la única que merece el rótulo de tal. La del 30 y las posteriores fueron contrarrevoluciones. El 4 de junio de 1943 irrumpieron en escena tomando el gobierno de la nación. Respetando los códigos militares y rangos y antigüedades, llevaron al frente al general Arturo Rawson,
Pero en realidad este no estaba plenamente comprometido con los objetivos de la revolución. Apenas 3 días después fue reemplazado por Pedro Ramírez. Desde un primer momento se pudieron diferenciar dos grandes vertientes. Una más conservadora y menos propensa a grandes cambios. La otra, de oficiales jóvenes con auténtico empuje revolucionario. Un coronel desconocido asumió al frente del Departamento de Trabajo, posteriormente devenido en Secretaría de Trabajo y Previsión. Juan Domingo Perón inició un vínculo con los sindicatos, promoviendo junto a los que ya existían la sindicalización de los trabajadores y una serie de reivindicaciones y derechos laborales que persisten hasta nuestros días. Esta disputa de poder entre ambos sectores hizo que el segundo de ellos promoviera al general Edelmiro Farrell en reemplazo de Ramírez al frente de la revolución. La importancia creciente de Perón hizo que, reteniendo su labor en lo laboral, sumase el cargo de vicepresidente. Esta acumulación de poder desató una reacción en contrario de los sectores más conservadores. La neutralidad argentina generaba el descontento de la Embajada de los Estados Unidos. Caracterizaban al gobierno argentino como simpatizante del régimen nazi ya desfalleciente. En marzo de 1945, cediendo a las presiones, le declaran la guerra al eje. Días después, el escenario bélico asistió a la rendición del nazismo y el suicidio de Hitler y el fin de la guerra. El flujo y reflujo de la situación internacional determinó en primer lugar la renuncia del general Luis Perlinger, ministro del Interior. Era el adalid de los sectores más cercanos al eje derrotado. Pero para balancear, Perón entregó a Farrell su renuncia. No contentos con eso, liderando una revuelta interna, el general Eduardo Ábalos lo encarceló. Ahí se desató un hecho espontáneo que fue una partición de aguas en la política argentina y su historia contemporánea. La reacción de los trabajadores fue marchar sobre la ciudad, reunirse en la Plaza de Mayo y exigir la libertad de Perón. Fueron cientos de miles de personas que llegaron superando escollos, cruzando puentes. Ese 17 de octubre de 1945 se considera la fecha fundacional del peronismo. Ante la magnitud de la movilización popular, el presidente Farrell dispuso la liberación del detenido. Por primera vez, Perón se dirigió al pueblo desde el balcón de la Casa Rosada. Toda esa fuerza política naciente le devolvió los cargos e hizo fijar fechas de elecciones presidenciales para febrero de 1946. Dos grandes fuerzas dirimieron por la conducción de la patria. De un lado, el naciente Partido Laborista, que llevaba a Juan Domingo Perón como candidato. Del otro, las fuerzas políticas agrupadas para enfrentarlo. Todas, desde conservadores radicales hasta comunistas, se autodefinían como Unión Democrática, con la venia de la embajada norteamericana. Sproul Braden, su embajador, en una absoluta injerencia sobre cuestiones nacionales, fue casi un jefe de campaña. Los laboristas acertaron con la consigna: Braden o Perón. Los laboristas fueron los que obtuvieron la victoria. Perón fue quien, a través del voto popular, el que la nación dejó de ejercer desde 1928, eligió al naciente peronismo. El gobierno basó su ejercicio de soberano en 3 banderas: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Cumplió así los objetivos revolucionarios de 1943. Este fue el único golpe de Estado que logró convalidarse a través del voto popular. Lo había intentado sin éxito el anterior y lo hicieron infructuosamente los posteriores. Esto hace distinto a este movimiento castrense. Fue el responsable de parir al peronismo y, como contrapartida, disparó el antiperonismo. Esta grieta persiste desde entonces hasta nuestro día. El sábado próximo, entonces, vamos a abocarnos a la llamada Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955. A fuerza de ser sinceros con nosotros mismos y con los que siguen estos videos, no fue exactamente ni revolución ni libertadora.